Mi novia cristiana me fue infiel y culpó al diablo. No soy de contarle mi vida a nadie. Y mucho menos en internet. Pero esta vez sentí que si no lo sacaba de alguna forma, me iba a terminar callando cosas que me están carcomiendo desde hace tiempo. Me llamo Elías. Tengo 24 años. Durante 1 año y medio estuve saliendo con Abby, una chica que conocí en la universidad. La relación empezó bien, como suelen empezar casi todas. Nos gustábamos, nos entendíamos, teníamos esa química natural que no se puede forzar. Pero había algo que siempre estuvo ahí desde el principio. Abby es cristiana, y no de manera ligera. Es muy creyente. Mucho. Ella vive su fe a fondo. Ora antes de cada comida, lee la Biblia a diario, escucha música cristiana y tiene versículos bíblicos en su perfil de redes sociales. Para ella, Dios no es parte de su vida, es el centro. Y yo, bueno, yo no soy religioso. No soy ateo tampoco, simplemente no sigo ninguna religión. Siempre respeté lo que ella creía, y al principio pensé que eso bastaría. Durante el primer año todo fue bastante tranquilo. Incluso fui algunas veces con ella a la iglesia, por acompañarla. No entendía mucho, pero la veía feliz, y eso me alcanzaba. Me gustaba verla en su mundo, siendo auténtica. Aunque a veces no compartía lo que escuchaba ahí, nunca la cuestioné. Ella sabía cómo pensaba yo, y mientras nos respetáramos, parecía que funcionaba. Pero hace unos meses, Abby empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Empezó a evitar quedarse en mi casa tarde, decía que no era lo correcto, que tenía que proteger su alma. Empezó a hablar más seguido del enemigo, una forma de referirse al diablo, y a mencionar que estaba en un momento delicado con Dios. Que necesitaba cuidarse espiritualmente. Después, directamente, dejó de querer verme entre semana. Solo aceptaba vernos los domingos después de la iglesia. Y cuando le pregunté por qué tanto cambio, me dijo que estaba orando mucho para que Dios le mostrara si yo era el hombre correcto para su vida. Eso me cayó como un balde de agua fría. Porque hasta donde yo sabía, estábamos bien. Teníamos planes, hablábamos de futuro, de irnos a vivir juntos más adelante. Nunca imaginé que de repente nuestra relación estuviera bajo evaluación divina. Cada vez estaba más metida en su iglesia. Ya no era solo los domingos, sino también entre semana. Asistía a ayunos, reuniones, retiros. Y cuando le preguntaba de qué se trataban esas actividades, no me decía mucho. Estoy buscando respuestas, necesito estar sola con Dios, es algo entre Él y yo. Todo se volvía más vago. Más lejano. Yo trataba de entenderla. En serio. Pensé que estaba atravesando una etapa de mayor compromiso espiritual y que tarde o temprano las cosas volverían a acomodarse. Pero a medida que pasaban las semanas, me fui sintiendo más afuera de su vida. Como si ya no fuera su pareja, sino una presencia incómoda que debía tolerar. Hasta que un día, después de varios silencios, le dije lo que sentía. Que estaba desconectado, que me dolía su distancia, que ya no sabía si seguíamos en pareja o no. Su respuesta me confundió aún más. Me dijo que no quería terminar conmigo, pero que necesitaba tiempo. Que quería que yo también buscara a Dios, que quizás si yo me acercaba a la fe, podríamos estar en el mismo camino. Me pareció injusto. Le dije que no podía empezar a creer por presión, ni por necesidad de encajar en su mundo. Que no era así como funcionaba. Me respondió que oraría por mí. Y lo hizo. Literalmente, me mandó un audio orando por mí. En otro momento eso me habría parecido dulce. Pero esa vez me hizo sentir como un caso perdido. Como si ya no fuera su compañero, sino su proyecto espiritual. Y entonces apareció otro detalle. Algo que me hizo ruido. Su mejor amiga subió unas historias en Instagram, estaban todas en una reunión. En una de esas historias apareció un tipo tocando la guitarra. No lo conocía. Le pregunté quién era. Un siervo muy especial que llegó hace poco al grupo, me dijo. Tiene un corazón lleno de luz. Es una bendición tenerlo cerca. No sé si fui paranoico, pero no me gustó lo que escuché. Revisé el perfil del tipo, lo admito. Un influencer cristiano. Publica versículos, pero también fotos en el gimnasio, tocando instrumentos, dando charlas. Muy carismático. Y lo que más me molestó no fue lo que él subía, sino la forma en que Abby hablaba de él. Desde su aparición, todo se enfrió aún más. Ya no me buscaba. Si le preguntaba por él, se molestaba. Me decía que estaba desconfiando sin motivos. Pero algo adentro me decía que no era tan simple. Que había algo que no me estaban diciendo. Me vi atrapado entre respetar su mundo espiritual y no dejarme correr de un lugar que habíamos construido entre los dos. No sabía si quedarme esperando a que todo pasara, o si irme antes de que me terminara dejando ella. Y en el fondo, ya sabía que algo se estaba rompiendo. Pero todavía no quería aceptarlo. Después de aquella charla donde Abby me pidió que tuviera paciencia y que confiara en lo que estaba trabajando con Dios, quise pensar que eso iba a ser un punto de inflexión. Que de verdad estaba intentando mantenernos. Que su fe y nuestra relación podían convivir. Pero nada cambió. Los mensajes seguían siendo fríos, espaciados. Nuestras salidas se volvían más esporádicas, y cuando nos veíamos, era como estar con alguien que ya no sabía qué hacer conmigo.
Teníamos ratos donde intentábamos charlar como antes, pero eran momentos forzados, como si todo el peso de lo que ya no éramos flotara en el aire. Y la parte más dolorosa fue la distancia física. Al principio, cuando empezamos la relación, Abby no quería tener sexo antes del matrimonio. Lo respeté. Siempre. Pero con el tiempo, ella fue replanteando su forma de verlo. Me dijo que lo que teníamos era puro, que mientras no se hiciera desde el deseo vacío, no era un pecado. Fue un avance que dimos con mucho cuidado. Nunca hubo presión. Nunca hubo urgencias. Era algo que pasaba en momentos donde nos sentíamos realmente conectados. Pero desde hace semanas, se cerró por completo. Primero eran excusas, el cansancio, la mente ocupada, el estrés. Luego fue más directo, estoy enfocada en lo espiritual, no puedo pensar en eso ahora. Al principio lo entendí, pero después me empezó a doler. No por lo sexual en sí, sino porque ni siquiera había caricias, ni abrazos, ni ganas de estar cerca. Me sentía como alguien con quien ya no se compartía nada íntimo. Le pregunté varias veces si había hecho algo mal. Siempre me decía que no. Que simplemente estaba en un proceso. Un proceso del que yo claramente no formaba parte. Y el tipo nuevo, Miguel, seguía apareciendo en historias, en reuniones, en menciones. Siempre rodeado de otras personas, claro, pero ahí. Siempre ahí. Empecé a notar que cada vez que hablaba de él, ella lo hacía con una especie de respeto exagerado. Como si hablara de alguien superior, intocable. Y lo peor fue que desde que él apareció, Abby se volvió más distante. Me costaba no atar cabos. Un día, luego de una de esas salidas que ya eran más una rutina que un gusto, pasó lo que cambió todo. Estábamos sentados en una cafetería, ella distraída, revisando su bolso. Dejó el celular desbloqueado sobre la mesa. Solo un segundo. Y en ese segundo, una notificación apareció en la pantalla. WhatsApp. Nombre del contacto, Siervo Miguel. Mensaje. Hola Abby bebé, mándame otra de esas fotos por favor que me la ponen muy dura a fuego. Lo leí sin buscarlo. Sin quererlo. Me congelé. No reaccioné en ese momento. No le dije nada. Ella tomó el celular como si nada, me dio un beso apurado, y se fue. Y yo me quedé ahí, mirando el aire. Con una mezcla de rabia, tristeza y una humillación que no sabía cómo explicar. Sentí que en 2 segundos había visto la versión real de todo lo que estaba pasando. No dormí esa noche. No comí. No pude dejar de pensar en ese mensaje. No era ambiguo. No dejaba espacio a malentendidos. Era directo, íntimo, sexual. Y viniendo del tipo que se la pasaba orando con ella, el tipo que era una bendición, el que tenía un corazón lleno de luz, no sabía si sentirme estafado o simplemente estúpido. Al día siguiente la cité para hablar. Sabía que necesitaba respuestas. No podía quedarme con la duda ni con el veneno tragado. Cuando nos vimos, no le di espacio a nada. Le dije que vi el mensaje. Le dije que sabía que le había estado mandando fotos, y que no quería que me hiciera perder el tiempo con excusas. Y no lo negó. Se quedó callada. Me miró con una expresión extraña, como si se hubiera quitado una mochila pesada de encima. Dijo, lo siento. Y empezó a hablar. Me contó que sí, que le mandaba fotos. Que al principio solo eran charlas, que él le pedía consejos, oraciones. Pero que luego empezó a pedirle imágenes, y que ella aceptó. Que pensó que solo eran fotos, que no era tan grave. Que se sintió responsable por él, como si fuera su misión cuidarlo. En ese momento no sabía si reír o gritar. No podía creer que estuviera usando ese argumento. Le pregunté si había pasado algo más. Se quebró. Dijo que sí. Una vez. Que él fue a su casa. Que supuestamente iban a orar. Que él estaba mal, llorando. Que se abrazaron, y que todo se fue de las manos. Que no supo cómo pasó. Que se sintió confundida. Que no era ella. Que fue como si algo la empujara. Y entonces soltó la frase que me terminó de vaciar. No era yo. Fue el diablo. Me poseyó. No estaba en control. No pude decir nada durante varios segundos. Estaba ahí, escuchando como alguien que decía amarme intentaba justificar todo con algo que parecía más un guión que una confesión. Me dolió. Mucho. Porque ni siquiera estaba tratando de asumir lo que había hecho. Todo era culpa de otra cosa. Del demonio. De la debilidad espiritual. De cualquier cosa menos de ella. Le dije, con toda la rabia contenida. Mientras a mí me alejabas por respeto a tu fe, con él cruzaste todos los límites. Y con eso, terminé. Me levanté. Me fui. No miré atrás. Después de todo lo que pasó, pensé que eso sería el final. El golpe fue fuerte, pero al menos estaba claro. Ya no quedaban dudas, ni excusas. Yo había tomado una decisión, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba eligiendo algo por mí. El primer par de días fueron un caos emocional. Tenía momentos de calma que no duraban nada, seguidos por picos de rabia, de tristeza, de confusión. La imagen de ella diciéndome que fue el diablo el que la poseyó me perseguía como un eco ridículo.
Y lo que más me dolía no era solo el engaño, sino darme cuenta de que por mucho tiempo estuve forzando algo que ya no existía. Que me aferraba a una idea de pareja que solo yo estaba sosteniendo. Me costó soltar. No voy a mentir. Había momentos en que abría nuestras fotos, nuestros chats, y me preguntaba en qué parte se empezó a romper todo. Me revisaba a mí mismo buscando señales. ¿Fui frío? ¿Estuve ausente? ¿Pude haber hecho más? Pero no. La realidad era otra. No se trataba de errores de pareja. Se trataba de una elección. Y ella eligió esconderse detrás de su fe para no afrontar lo que sentía. Durante días no supe nada de Abby. No escribió, no llamó, no intentó volver. Pensé que al menos eso estaba resuelto. Pero no. No estaba listo para lo que vendría después. Fue una noche cualquiera. Estaba en mi departamento, viendo algo en la compu, cuando tocaron la puerta. Insistentemente. Abrí, y ahí estaba ella. Abby. Llorando. Despeinada. Con la voz temblorosa y los ojos desfigurados de tanto llorar. Me pidió que la escuchara. Que no podía dejar que todo terminara así. Que no entendía por qué había hecho lo que hizo. Que se sentía atrapada, confundida, que había cometido un error. Me dijo que todavía me amaba. Que Dios la estaba restaurando. Que el enemigo se había metido en su vida y que todo lo que pasó fue parte de esa batalla espiritual. Yo la escuché. En silencio. Pero mi cara lo decía todo. Ya no me quedaba espacio para creer en eso. Lo que venía era un discurso reciclado. Ya lo conocía. Entonces, pasó algo que no voy a olvidar nunca. Abby, de repente, se arrodilló en el pasillo. Y no solo se arrodilló. Se tiró al suelo, en posición fetal, y empezó a gritar. Literalmente. Empezó a gritar como si estuviera poseída. Cambiaba la voz. Pasaba de un tono grave a uno chillón. Se jalaba el cabello, se pegaba en el pecho, gritaba que era el diablo, que no era ella, que yo tenía que sacarla de ahí. Logan, por favor, no soy yo, es el demonio, sácame a ese ser, tú eres mi luz. Yo no sabía si reír o llorar. Sentí una mezcla de incredulidad y vergüenza. Miré hacia afuera y vi que un vecino se había asomado. Un par de personas pasaban por la vereda y miraban la escena sin entender nada. Y yo ahí, parado frente a una mujer retorciéndose en el suelo, fingiendo una posesión demoníaca. Al principio quise ayudarla, pero después me di cuenta de que eso no era real. Era desesperación. Era una puesta en escena. Una forma de manipular la situación porque ya no tenía otra salida. Y ahí fue cuando se me acabó la paciencia. Me agaché, la miré fijamente, esperé que dejara de revolcarse por un segundo, y le dije: Abby, basta. No seas ridícula. Lárgate. Y si de verdad crees que eso es el diablo, anda a bañarte con agua bendita a ver si así se te quita lo zorra. Sí. Lo dije. Crudo. Sin filtro. No estoy orgulloso de haber usado esa palabra. Pero en ese momento, después de todo lo que pasé, no tenía otra cosa que darle. Ya no había espacio para ternura, ni comprensión, ni matices. Ella se quedó en shock. Se sentó en el suelo. Dejó de llorar. Me miró con la boca abierta. No dijo nada. Y yo, sin más, le cerré la puerta en la cara. Desde ese día, no la volví a ver. Pasó más de un mes. No me escribió. No volvió a aparecer. Por lo que supe de amigos en común, sigue en su iglesia. Sigue publicando versículos. Sigue hablando del amor de Dios, de la fe, de la pureza. Como si nada hubiera pasado. Como si el personaje que construyó aún funcionara para quienes no conocen la historia real. A veces me cruzo con alguna publicación suya por error, y no me genera ni rabia ni tristeza. Me da algo parecido a la indiferencia. Como cuando ves una película que te hizo llorar, pero que ya sabes cómo termina. Ya no te afecta. Ya no te toca. Yo, en cambio, estoy mejor. Me costó, pero empecé a recuperar mi espacio. A reconstruirme. A volver a pensar en mí. En lo que quiero, en lo que no estoy dispuesto a tolerar. Y, sobre todo, en el valor de la honestidad emocional. Porque eso fue lo que más me dolió de todo este proceso. No la infidelidad. No el otro tipo. No las excusas. Sino la falta de honestidad. El esconderse detrás de una fe que usó como escudo. El decirme que me amaba mientras le mandaba fotos a alguien más. El alejarme con el argumento de la pureza mientras cruzaba límites que conmigo nunca se permitió. Hoy ya no necesito entender por qué lo hizo. Ya no busco respuestas. Solo sé que algunas personas no saben amar sin dañar y otras no sabemos soltar sin rompernos primero. Pero todo pasa. Y eso también está pasando. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.